Este es el primero de una serie de episodios que voy a hacer sobre un libro que se titula Piel Negra, Máscaras Blancas, escrito por allá en 1952 por el psiquiatra, filósofo y militante caribeño Frantz Fanon. Se trata de un libro que aborda la problemática del racismo, más concretamente la situación del negro en el mundo moderno, desde una perspectiva muy particular. Este libro me ha impactado desde la primera lectura y me ha marcado de una forma definitiva. E inicialmente ustedes se preguntarán, pues este tema del racismo, sobre todo de la situación del hombre negro caribeño, ¿qué tiene que ver conmigo? Pero en la medida en que yo vaya hablando y les vaya contando acerca de este libro, cada uno de sus capítulos que vamos a abordar en los diferentes episodios, se van a dar cuenta ese sentimiento de empatía, el alcance universal que llega a tener este libro a pesar de su temática pues bastante enfocada en un aspecto muy concreto de las relaciones entre los hombres. En este episodio vamos a hablar de la introducción del libro, vamos a identificar cuál es el objetivo que él manifiesta en esta parte del texto y cómo de una manera rápida pero también muy certera él plantea y trata de desmitificar ciertos planteamientos respecto a la situación pues, del hombre negro. Antes de empezar, me gustaría compartirles las primeras líneas de la introducción. La explosión no tendrá lugar hoy. Es demasiado pronto o demasiado tarde. No vengo en absoluto armado de verdades decisivas. Mi conciencia no está transida de resplandores esenciales. Sin embargo, con toda naturalidad, pienso que sería bueno decir unas cuantas cosas que vale la pena que sean dichas. Estas cosas voy a decirlas, no a gritarlas, porque hace tiempo, bastante tiempo, que el grito salió de mi vida. Antes que hacer una hermenéutica extensa y detallada sobre estas líneas, me gustaría resaltar algunos aspectos que vamos a encontrar acá y que van a determinar una actitud que va a ser muy diferente a ese otro libro que se llama Los Condenados de la Tierra, que ya es escrito en la década de los 60 y el cual viene a ser más militante, más aguerrido, más apegado a unos ciertos principios de insurgencia. En este caso vamos a encontrarnos con algo muy diferente. Bueno, primero es esta forma de escribir, digamos que es claramente un guiño a ese hombre, a ese pensador, a ese literato que va a ser el padrino de Frantz Fanon, que es Césaire, no sé cómo se dice. Y de hecho, pues, el libro como tal, o sea, antes de estas primeras líneas que son pues, de su puño y letra, pues tenemos una cita de Césaire, que dice: yo hablo de millones de hombres a quienes sabiamente se les ha inculcado el miedo, el complejo de inferioridad, el temblar, la genuflexión, la desesperación, el servilismo. Y es de un texto que se llama Discurso sobre el colonialismo y pues que se ha vuelto un hito en las humanidades, especialmente en esa, ¿cómo llamarlo?, en ese campo de los estudios culturales o del decolonialismo. Entonces todo resulta muy poético en esta primera parte. Hay un sentimiento ambiguo, ¿no?, y de desconocimiento, y siento que es un acto también en cierto punto de humildad de aceptar que no se conoce todo, ¿no? Y es cuando él dice, bueno, es demasiado pronto o demasiado tarde, no lo sé. Acá hay un cierto pesimismo respecto a lo humano, ¿no? La cosa podría ser peor, y a la vez manifiesta un optimismo diciendo tal vez no es tan malo, ¿no? Tal vez de pronto la explosión ya ocurrió y podemos avanzar. De otro lado nos va a decir que él no viene armado de verdades decisivas, es decir, él no viene con planteamientos, eso que vamos a llamar un idealismo disminuido, que trata de explicar el mundo en términos de negros y blancos, que da lugar a perspectivas maniqueas. Él no va a llegar acá a decir quién es bueno y quién es malo. Y este va a ser uno de los mitos fundamentales que ya vamos a ver, él ataca. Él va a decir que su conciencia no está transida de
de resplandores esenciales que se deshilachan de ese idealismo venido a menos y que trata de comprender al hombre en términos de un esencialismo que igualmente es reduccionista de lo que son las personas, de lo que es la realidad humana, de lo que es el proceso histórico social por el medio del cual hemos llegado a donde hemos llegado. Y finalmente pues él dice, bueno, hay cosas que merecen ser dichas, y hace una precisión que es fuerte, es diciente, es muy significativa. Entonces él nos dice, yo no voy a gritar las cosas porque el grito salió de mi vida. Bueno, parece obvio, pero una cosa es gritar, otra cosa es decir las cosas. En este caso pareciera que la renuncia al grito y el aceptar la voz viene de parte de la desilusión, un poco del cansancio, de esa sensación que uno a veces le da de estar repitiendo la misma cosa una y otra vez, y como que sentir que a la gente no le entra en la cabeza ciertas cosas que para uno son como obvias, pero también viene en el sentido de que él no quiere responder de la forma en que se espera que responda él, ¿no? Él no quiere responder el salvajismo o la inhumanización con lo mismo, quiere ir un poco más allá. Y es de esta manera que, pues no lo voy a leer todo porque es largo, él alcanza a decir en la última parte de esta sección, que es poética, él dice, hacia un nuevo humanismo, la comprensión entre los hombres, nuestros hermanos de color. Y él dice, yo creo en ti, hombre. De esta manera nos vamos a encontrar con que el ánimo existencial de esta obra refleja una lucha interna del autor de estar yendo y viniendo, de estar a favor de cosas y de pronto luego encontrarle la cara dolorosa al asunto. Es un acto de uno aceptar culpas, de reconocerse. Él va a hablar de unos ciertos mitos que es importante que el lector los haga a un lado, que se olvide de ellos, porque solo de esta manera él va a poder hacer una lectura abierta, no necesariamente crítica, pero sí más comprensiva, más amplia de lo que él va a comenzar a decir en los siguientes capítulos. El primero de ellos tiene que ver con una oración que engloba la perspectiva que él quiere adoptar en este libro, y él se pregunta, ¿qué quiere el hombre? ¿Qué quiere el hombre negro? Y esto nos ubica desde el comienzo en el plano del deseo. Y digamos que desde una perspectiva existencial, sobre todo pensando en Sartre, que fue una gran influencia para él, aunque pues él a veces lo niega y lo critica, pero pues es obvio que tiene un papel importante. En tanto, ser deseante es un ser que tiene carencia, en tanto que es un ser que tiene carencia, es un ser que es un para sí. No es simplemente una cosa, se trata de una existencia en movimiento, capaz de tomar decisiones y capaz de elegirse a sí misma como su proyecto último, que a fin de cuentas se traduce como es libre. Y con esto nos va a tratar de sacarnos de ese mito del negro como un hombre que no es libre, que es un poco el INRI, si se quiere, que cae sobre las poblaciones afro. Desde una cierta perspectiva, sobre todo de la época de él, el negro no es libre por una cuestión psicológica, una estructura mental que lo hace proclive a ser sumiso frente a los blancos, que vendría a ser como su contrario, que no lo deja asimilar de cierta manera conocimientos. De otro lado, también nos vamos a encontrar aquellas explicaciones más filogenéticas, según las cuales es la historia del negro como tal la que hace que él no pueda ser libre. También nos vamos a encontrar con todas estas ideas, por ejemplo, de que el negro no es libre por estar atado a ciertas costumbres, a ciertas culturas, a ciertos modos de ser.
Y todos estos mitos no solo los vamos a encontrar como factores explicativos del caso de las Antillas, que es en el que él se concentra, en el que él explícitamente dice como, bueno, yo me voy a concentrar en este caso, sino que lo vamos a ver que este mito del hombre negro que no es capaz de ser libre, que no es posible de ser libre por X y Y motivo, se expande hasta el día de hoy para explicar la condición que atraviesan, digamos, las naciones de África o los pueblos de África. Después de plantearnos esto del deseo, él nos va a ubicar entonces en el plano de la ontología. Él dice explícitamente, hay una zona de no ser que es una región estéril, árida en extremo, una cuesta complicada de atravesar, pero tras la cual es posible un auténtico surgimiento. También se plantea la idea, y no la idea, sino pues para mí esto es un hecho, y es que la crítica, la reflexión, el hacer frente a ciertas problemáticas es complicado, en el sentido de que pensar de verdad para Dios, que dicen, es un acto que eventualmente conlleva un cierto matiz autodestructivo. El verdadero pensamiento arrasa con todo, no tiene piedad de nada, ni siquiera con uno mismo. Al pensar uno se expone, al pensar uno se juzga a uno mismo, al pensar uno está poniendo en tela de juicio la identidad que se lleva, el precio que implica ser uno, no solo frente a la relación con uno mismo, sino el precio que le implica a los demás, ¿no? ¿Cuáles son mis comportamientos con los demás? Y él lo sabe, pero sabe que después de atravesar este momento de que uno se da cuenta que uno mismo es partícipe de aquellos mitos que los sumergen a uno en una cierta situación, que lo tratan de poner a uno en un recuadro concreto y del cual no lo quieren o no dejar salir, es doloroso, pero pues se puede. Y después de eso pues vamos a ver que puede haber un auténtico surgimiento. Esto también quiere decir que después de atravesar esta barrera, pues vamos a encontrar un nuevo hombre, ¿no? Este nuevo hombre. Y esto implica que el hombre negro se va a liberar de sí mismo. Igualmente, el concentrar la solución o el tratar de identificarla en liberar el negro de sí mismo, pues también responde a su formación como psicólogo, como psiquiatra, y también pues nos va a mostrar un poco como la importancia de cierta forma de autonomía terapéutica que va a estar asociada también a otras perspectivas que van como por el mismo lado, como puede ser el de Castoriadis, o pues incluso si quiere con esa versión, digamos, del psicoanálisis existencial de Sartre. Al hablar de que el negro se quiere liberar de sí mismo, nos va a hablar entonces de que hay precisamente una idea reificada de lo que supuestamente es el negro. Él nos dice que la conciencia de él no está transida por esencias, y la creación de este objeto que vamos a llamar el negro y que no responde a la realidad de lo que es él como ser humano, vamos a ver que este objeto es el que va a mediar las relaciones del hombre negro y el hombre blanco. Va a filtrar los significados, les va a dar un matiz, una dirección, una intención. Y él acaba de hacer un movimiento bastante importante, y es el de involucrar al mismo hombre negro en la construcción, bueno, no en la construcción si se quiere, pero en la reproducción de todas las instituciones, o de la forma en que se expresan ciertas instituciones sociales en torno al racismo. Lo plantea de la siguiente manera. Él dice, está el estereotipo, por ponerlo, digamos, como en una jerga más conocida, está el estereotipo. El blanco se cree superior al negro por este estereotipo, pero también hay un problema, y es que el negro quiere ser reconocido por el blanco. Y todo lo que vaya a estar mediado por ese negro, él va a decir que, por ponerlo en palabras más contemporáneas, que es como tóxico. Va a dar lugar a relaciones tóxicas. Él dice, está tan enfermo el que odia como el que ama al negro, ¿no? Como el que
llega y dice, no, todo lo de los negros es bueno, él va a decir, no, esto no sucede de esta forma. Una persona con la piel de determinada manera también puede ser mala, inhumana, puede también ser buena, puede ser ladrón o puede ser un intelectual, muchas cosas, y estas no van a estar determinadas como tal por su color de piel, sino porque es humano, y los humanos nos gusta ser así particularmente dañinos, por ponerlo de alguna manera. Y es esta relación y es este estereotipo lo que va a hacer que se manipule o se haya manipulado o se haya deformado ese deseo del negro. Entonces, inicialmente la respuesta a esa pregunta que se formula él, que es ¿qué quiere el hombre negro? Pues va a ser quiere ser blanco. Para el negro solo hay un destino y este destino es blanco. Complejo de inferioridad se deriva también pues, bueno, de dos procesos. Proceso económico que ya lo hemos mencionado, y luego él viene a hablar que hay un proceso de interiorización que es el de asimilar las significaciones o, para ponerlo en otros términos, de creerse el cuento. Aquí es bastante creativo el uso que él hace. Va a usar una palabra para hablar de este proceso de interiorización, es epidermización, lo cual alude a los procesos por los cuales la piel, como uno de los órganos, digamos que absorbe más cosas que tenemos nosotros, y pues que es como el más grande y el que nos va de alguna manera a limitar con el exterior y pues mantener un interior, es el cual va a recibir todas esas significaciones y también va a tener que ver mucho con el papel de la vista en la percepción. Ya digamos hemos visto en muchas perspectivas, muchos desarrollos que nos han mostrado cómo la percepción, digamos, no necesariamente es neutra, que puede ser viciada, que puede ser afectada, pero es indudable y es innegable el papel primordial que tiene la mirada al momento de percibir algo. Y este destino, pues, que se le muestra al negro, pues la verdad no es una solución. Inicialmente porque nunca va a ser aceptado como un igual. No es posible. Hay demasiado en juego en el orden político para que estas cosas cambien. Aquellos que tienen los privilegios, es difícil que los suelten. Y ciertamente esta idea es la que va a predominar en su trabajo posterior, en los condenados de la tierra. Y en segundo lugar, no es una solución porque lo que él va a decir, este negro evolucionado, ¿no? Como el que trata de evolucionar, de parecerse al blanco, evolucionado entre comillas, que es esclavo del mito, voluntario, cósmico, siente en un momento dado que él es diferente y que su propia raza, por ponerlo de alguna manera, no lo comprende, o que él ya no comprende a sus semejantes. De un lado el reconocimiento no va a existir, y de otro lado esta idea de estar persiguiendo este destino va a fracturar, va a desgarrar el tejido social de las mismas comunidades negras o comunidades afro. Finalmente él quiere atajar un mito que no parece tan mito, pero que lo es, y es el de la neutralidad de la ciencia, la claridad del conocimiento, el alcance de la iluminación en términos de la ilustración, el alcance de la verdad. Él quiere dejar en entredicho eso. Entonces, en el momento en el que él va a plantear su objetivo, él dice, bueno, hay metodologías que siguen un método ontogenético, otro filogenético. Dice, yo quiero hacer un sociodiagnóstico. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe cómo está escribiendo. Sabe que no es normal que se haga un libro que supuestamente se pretende académico, filosófico, que no responde a los cánones de escritura impuestos en el campo en el cual él se educó. Sabe que la introducción tiene que dar cuenta de la metodología, y él va a decir no, a mí no me interesa eso, y dice una cosa bastante bonita. Él dice, dejemos la metodología a los matemáticos y a los botánicos.
Acá no va a haber verdades definitivas, acá no van a haber todas las respuestas que uno necesita, acá no va a haber lo que hablábamos, ¿no? Perspectivas de negro y blanco. El conocimiento no es eso. Va a sonar chistoso, ¿no? Pero el conocimiento no son respuestas. Por el contrario, son preguntas. Por el contrario, es esa mira que apunta a la sombra y que dice, oiga, acá hay algo que no tiene sentido, y que sin embargo nos toca y nos forma como personas. Finalmente, quiero llamar la atención sobre Fanon tiene un lenguaje muy fuerte. Él, como se dice, no tiene pelos en la lengua, dice cosas que lo chocan a uno, las dice de una manera que le crispa a uno los pelos de los brazos. Uno no sabe a veces si él es pesimista o si está optimista respecto a la situación. Uno como que no, y eso es lo más increíble de él, uno no lo puede leer como un libro abierto. A veces se habla mucho que esos autores que se dejan leer como un libro abierto y que son los mejores, no. Él mantiene esto humano, ¿no? Esto indeciso. No le da miedo decir a veces que tiene optimismo, a veces que siente rencor, que puede tener sentimientos injustificados, pero en todo caso, al final de la introducción, él se muestra con una perspectiva en realidad humanista de una manera muy amplia. Y él dice, abro comillas, quiero que mi hermano, negro o blanco, sacuda con la mayor energía el lamentable caparazón de servidumbre construido durante siglos de incomprensión. Se ve acá que hay un llamado explícito para que exista una solución compartida al problema del racismo, en el que se va a dejar ya también explícito que el libro está hecho tanto para negros como para blancos, que a pesar de las situaciones duras, por ejemplo, que atravesaban el Caribe en ese momento, hay muchas cosas por hacer, que el negro no está atado de manos, y lo plantea todo en términos de comprensión, y no es comprensión en términos de empatía, del típico meme de yo lo que quiero es amor, comprensión y ternura, sino una comprensión en unos términos existenciales que son fuertes, que es una comprensión que al uno llenarse de ella también se llena del mundo, se llena del otro, se proyecta hacia nuevas oportunidades, abre el camino hacia la creación. Y de hecho esta última parte como que es tan optimista que, ¿no? Él dice, bueno, lo que voy a hacer son resultados aplicables para el caso de las Antillas. Él dice, tal vez el caso africano pues requiera otro tipo de exámenes, de estudios, que digo. Y él dice, bueno, quizás algún día haga ese estudio para el caso de África, quizá para entonces sea inútil, entonces nos felicitaremos. Es decir, que el tiempo que viene, él lo ve muy propicio para que haya esto, ¿no? Esta superación de lo que él llama ese caparazón de servidumbre. Bueno, entonces un poco para resumir, como hemos visto en la introducción de este libro Piel Negra, Máscaras Blancas, Fanon nos va a plantear de una manera poco ortodoxa cuáles van a ser sus objetivos, cuáles son las tesis principales, cuáles son los mitos de los cuales tenemos que dejar de lado para poder acercarnos a lo que continúa el texto. Él lo hace de una manera muy poética, de una manera bastante literaria. Claramente la intensidad con que empieza el libro, ¿no? Con estos versos tan poéticos, tan profundos, le va bajando, ¿no? No es posible mantener esa intensidad. No hay lector que aguante tal intensidad a lo largo de, yo qué sé, las 200 páginas, 250 que pueda tener el libro. Entonces vamos a ver cómo vamos a comenzar a entrar en otros ámbitos a lo largo de los capítulos, en el ámbito del lenguaje, de los estudios de género, de la psicología, de la economía política. Y bueno, espero que les haya gustado este episodio. Dejen sus comentarios si han leído el libro o si lo conocen, si conocen de otros
libros que aborden la problemática del racismo, de los pueblos afro, de las negritudes, que les han parecido, si les han generado el mismo interés, si se han sentido tocado por ellos. Yo espero que a lo largo de estos capítulos pueda hacerles llegar a ustedes algo de eso que vibra en mí, de este libro, y también pues de la misma manera invitarlos a que lo lean, que se acerquen a él. Y bueno, nada, creo que eso es todo. Nos vemos en el próximo episodio.